Buenas. El orden conservador, de 1880 a 1916. Esto es un régimen conservador que se da luego de la Federación de Buenos Aires. A Avellaneda le sucede a Roca y se crea un nuevo partido político. Ese partido político se llama Partido Economista Nacional, o más conocido como PAN. Este partido se mantenía en el poder mediante el fraude. Una minoría, denominada notables, lo que hacía era manipular las elecciones y elegir literalmente todo. Eran los ricos de la sociedad y hacían lo que querían. Abrían las urnas, elegían quién iba a estar en las boletas, por más que no deberían. Elegían los cargos políticos, se juntaban a decidir qué se iba a decir en la prensa y cómo. A su vez también se decidían si se iba a construir una escuela, una biblioteca, cosas así, establecimientos públicos. El voto era cantado, no era obligatorio y vos te anotabas. Empadronamiento se llama eso. Pero a su vez te podían decir, no, vos ya votaste. No, yo no voté. No, sí, vos ya votaste. No, que yo no voté. Y no votabas, olvidaste, dormiste al piste. Las mujeres solamente en la casa. Esto era una oligarquía porque el poder estaba concentrado en un grupo reducido de personas. Y en 1912, cansado de esto, se sanciona la ley Sáenz-Peña, que era una ley que decía que el voto era obligatorio, secreto y para varones mayores de 18 años. Las mujeres no votaban. Y gracias a esto, en 1916, el radicalismo llega al poder. Bueno, muy bien. En 1879 sucede la campaña del desierto, que esta fue liderada por Roca. La idea era expandir la frontera y se pudo pagar, se sustentó, gracias a que los obreros compraban las tierras antes de que fueran desocupadas. Se sacaron pueblos originarios como mapuches, tehuelches, amahuacas, charrúas. Al inicio la población nativa era del 40% y terminó siendo del 4%. Se mataron 2.000 personas y hubo aproximadamente 14.000 esclavos. Estos 14.000 esclavos fueron enviados a la isla Martín García y al Museo Nacional de La Plata para ser expuestos. El último se terminó suicidando, para sorpresa de nadie. El último, uno de los últimos. Cuestión es que se suicidó. La resistencia fue encabezada por Calfucurá. Su forma de resistir se denominaba malón, porque usaban boleas, armas caseras, no tenían mucho más para defenderse y con eso lo agarraban a los golpes. Para todo esto sucede la inmigración europea. Vienen aproximadamente 1 millón de europeos, mayoritariamente de España e Italia, aunque también de Francia y Polonia y otros. Bueno, la oposición a este régimen. El movimiento obrero se dividía en anarquismo y socialismo. El socialismo es un movimiento que venía de Europa, más tranqui. Ellos simplemente querían hablar de los problemas laborales y sociales, los más moderados. No llegaron a concentrarse totalmente en el poder político nunca. Y el anarquismo eran más brutos. Creían en una libertad absoluta para que el individuo sea libre. O sea que no creen en la política, no creían en la política. Y nada. Y eran obviamente salvajemente reprimidos por la oligarquía. ¿Sí? Bueno, la Unión Cívica se forma cuando porteños universitarios, jóvenes universitarios porteños, se cansan de esto y se unen a líderes como Mitre y Alem. A fines del siglo XIX la oposición no podía competir más contra este régimen, entonces les pareció a la Unión Cívica que lo más inteligente era en 1890 hacer la revolución del parque. Entre 5.000 y 6.000 civiles y militares fueron al movimiento. Una locura total. Fue aproximadamente 3-4 días, por ahí va, y hubo aproximadamente 800 muertos y heridos, que parece poco, pero es un montón. Pero gracias a esto, en este momento estaba Juárez Selman, ya que había ganado las elecciones a Roca, o casualidad, variante de Roca. En 1880, no importa. Miguel Juárez Selman estaba en el poder en este momento, se debilita y termina renunciando. El segundo mandato del PAN, o sea, el Partido Autonomista Nacional, presentó
problemas sociales, económicos, laborales. Había una crisis de todo. Había desigualdades y tensiones, había mucha queja obrera y bueno, esto da como consecuencia, como ya dije, queja obrera, pero bueno, huelgas, protestas, tensión económica obviamente y una desigualdad social porque había muchos ricos y muchos pobres. Este régimen termina en 1916 cuando el radicalismo llega al poder. Así que nada, pero el radicalismo es un cuento para otro día. Ese es mi resumen del Partido Autonomista Nacional. Cualquier duda, pregunta, error que hayan visto en este video, estoy totalmente abierta a escucharlo. Así que nada, muchísimas gracias. Adiós.